Bienvenidos nuevamente a Caminar con Propósito. Soy Claudia Ferrara y esta semana, a través de la metáfora que ha creado Alex Rovira en su libro La Buena Suerte, estamos conociendo las reglas de la buena suerte, esas que te van a acompañar siempre, por eso también duran siempre, a diferencia de la suerte que depende del azar, depende de factores externos. Ya conocimos 4 reglas, vamos a ingresar en la quinta, a través de esta historia de los caballeros Todd, el caballero de la capa y caballo negro, y Sid, el caballero de la capa y caballo blanco. Para ambos las circunstancias que se han presentado son las mismas. O sea, los dos ingresaron al bosque encantado, los dos tuvieron la misma propuesta, los dos tuvieron la misma información para encontrar el trébol mágico de las 4 hojas, ese que te otorga la suerte ilimitada. Sin embargo, estamos viendo, observando a través de esta historia que las reacciones de ambos caballeros son diferentes. La forma en cómo están generando las circunstancias para obtener la buena suerte son diferentes. Me gusta mucho conocer tu visión, tu opinión, tus reflexiones acerca de cómo sos para crear esas circunstancias, con cuál de los dos caballeros te sentís más identificado o identificada. Y hoy vamos por la regla número 5 y el capítulo se llama La secuoya, reina de los árboles. A la mañana siguiente, Not, el caballero de la capa negra, se levantó bastante desanimado. Si hacía caso a la información del gnomo y de la dama del lago, estaba, como se dice vulgarmente, perdiendo el tiempo. ¿No sería vano su empeño? El caballero Not pensó en regresar. Sin embargo, el viaje hasta el bosque encantado había sido largo, y ya que estaba aquí, optó por quedarse hasta el 7º día. Quizá finalmente encontraría a alguien que le dijera dónde encontrar el trébol mágico de 4 hojas. No sabía qué hacer. ¿Con quién podía hablar en aquel momento? Vagó por el bosque montado en su caballo sin saber a dónde ir. Encontró todo tipo de seres extraños, pero no dio con ningún trébol. Y eso que mientras cabalgaba miraba continuamente al suelo, buscando alguna pista que pudiera indicarle dónde podía nacer. De pronto cayó en la cuenta que no había ido a hablar con la secuoya, que era el primer habitante del bosque encantado. Ella sabría algo. Cabalgó hasta el corazón del bosque, que según contaban, la secuoya era el primer árbol que habitó el bosque encantado. Por eso estaba en el centro. Not bajó de su caballo y se dirigió a ella. Sabía que en el bosque todos los seres vivos, incluso muchos de los seres inanimados, podían hablar. Así que se dirigió a la secuoya y le dijo: «Secuoya, reina de los árboles, ¿puedes hablar?». No obtuvo respuesta. El caballero Not insistió: «Secuoya, reina de los árboles, me estoy dirigiendo a ti. Haz el favor de contestarme. ¿No sabes quién soy? Soy el caballero Not». La secuoya comenzó a mover su impresionante tronco y contestó al caballero: «Ya sé quién eres. ¿Acaso no sabes que conozco a todos los árboles de este bosque? ¿No sabes que a través de nuestras hojas todos, absolutamente todos los árboles de este bosque, estamos en contacto físico unos con otros? La información corre rápido a través de nuestras ramas. Pregúntame algo si quieres, pero después vete. Estoy cansada, tengo más de 1000 años y hablar me fatiga». «Seré breve», contestó Not. «He sabido que es posible que dentro de 3 noches crezca en el bosque encantado el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada. Pero tanto el gnomo como la dama del lago me han dicho que jamás ha crecido un solo trébol en el bosque encantado. Tú vives en el bosque desde que éste existe. Tú sabes todo lo que aquí pasa porque hablas y has hablado con todos los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto que jamás ha crecido un trébol en este bosque?».
La secuoya se tomó su tiempo para contestar. Revisó su memoria de miles de años, buscó en cada uno de los miles de anillos que conformaban su ancho tronco. Esto le tomó algo de tiempo. Los minutos pasaban y el caballero Not se impacientó. «Vamos, contesta, tengo prisa», protestó. «Estoy pensando, estoy recordando. Eres impaciente como la mayoría de los humanos. Deberías ser como los árboles, que tenemos mucha paciencia». Pasaron unos minutos más. El caballero Not, muy inquieto, se dio la vuelta, convencido que la secuoya no quería contestar, pero ella arrancó a hablar, justo cuando Not se disponía a subirse a su caballo. Como si se tratara de una bibliotecaria que hubiera revisado las 1000 fichas de los libros de su biblioteca buscando una obra concreta, la secuoya contestó al fin con seguridad. «Es cierto. Nunca ha nacido un trébol en el bosque encantado, y aún menos un trébol mágico de 4 hojas. Nunca, en estos 1000 años, nunca». El caballero estaba desolado. Probablemente Merlín había recibido la información errónea o incluso peor. Por su cabeza cruzó la idea que tal vez lo había engañado. Not se sintió verdaderamente deprimido. Era el tercer habitante del bosque que le decía que no habría suerte para él. Estaba tan obsesionado con tal realidad que no podía ver más allá. Realmente, escuchar a otros decir lo que uno ya sabía no conducía más que a reafirmarse en la propia evidencia. Cualquier persona que, como Not, esté obsesionada por saber si hay o no tréboles en el bosque, no podrá pensar más allá de eso. No tomará conciencia que es necesario hacer algo diferente al respecto. Por eso, Not estaba tan abatido, se sentía víctima, se sentía utilizado, se sentía engañado, se encontraba en una situación en la que no veía ninguna posibilidad de éxito. El caballero Cid se levantó aquella mañana más satisfecho que la anterior. Observó todo lo que ya llevaba realizado: tierra fértil, agua abundante. Si el lugar en que debía nacer el trébol mágico era aquel, necesitaba saber entonces qué cantidad de sol y de sombra necesitaría. Cid era un caballero y no un experto en jardinería, así que tendría que hablar con alguien sabio que supiera de plantas y árboles. ¿Pero con quién? Y de pronto se le ocurrió: claro, ¿cómo no? La secuoya es el árbol más sabio del bosque. Ella sabrá cuánto sol necesita un trébol. Cid cabalgó hasta el corazón del bosque encantado, descendió de su corcel y se dirigió al árbol como poco antes había hecho Not. «Distinguida secuoya, reina de los árboles, ¿deseas hablar?». No tuvo respuesta. El caballero Cid insistió: «Respetada y venerada secuoya, reina de los árboles, si no estás demasiado fatigada, quisiera hacerte una pregunta, aunque si lo prefieres, puedo volver en otro momento». Lo cierto es que la secuoya había decidido no contestar a otro de aquellos arrogantes caballeros que impacientes le hacían preguntas. Pero pronto vio que Cid no era un impaciente, ni un caballero arrogante. Por la amabilidad de sus palabras y por su respetuoso gesto de inclinación de cabeza, se dio cuenta que era distinto. Cuando Cid estaba a punto de marcharse, la secuoya lo llamó. «Ciertamente estoy fatigada, pero dime, ¿cuál es tu pregunta?». «Gracias por contestarme, reina de los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto sol necesita un trébol para crecer?». «Contando con que tenga tierra nueva y agua suficiente». Meditó la secuoya. Pero esta vez se tomó mucho menos tiempo para contestar, porque sabía perfectamente la respuesta. «Necesita igual cantidad de sol que de sombra, pero no encontrarás ningún lugar así aquí en este bosque. Todo es sombra. Como habrás podido observar, todo es sombra, por eso nunca ha nacido un trébol». Esa es la respuesta a tu pregunta. Hasta pronto.
Pero el caballero Cid no se desanimaba fácilmente. Espera, espera, solo una pregunta más. Tú que eres la reina de los árboles, ¿me permites eliminar algunas ramas de algunos de tus súbditos? ¿Tengo tu permiso? La secuoya contestó: no te hace falta mi permiso, solamente tienes que eliminar las ramas muertas y las hojas secas. Nunca nadie en este bosque se ha dedicado a despejar las copas de los árboles. Nadie jamás ha podado nuestras ramas. Por eso no hay luz en el bosque, porque sus habitantes son muy vagos. Siempre dejan sus obligaciones para mañana. Si dedicas un poco de tiempo, obtendrás luz y sombra por igual bajo cualquier árbol. Bastará con que quites las hojas y las ramas muertas. No necesitas mi permiso. Cualquier árbol al que le hagas esto estará encantado. Cortar las ramas viejas, liberarse de lo que ya no sirve, es siempre un impulso para la vida del árbol y de lo que lo rodea, añadió esta vez con voz cálida y amable. Gracias, muchas gracias, contestó Cid. Se incorporó y sin darle la espalda retrocedió hasta su caballo. El caballero de la capa blanca cabalgó raudo hasta el lugar donde renovó la tierra e hizo llegar el agua, pero ya era bastante tarde. ¿Y si despejaba las capas de los árboles al día siguiente? De hecho, no le quedaba nada por hacer: tierra, agua y la cantidad justa de sol. Podía ahora descansar y dedicaría el último día a podar los árboles. Y de pronto recordó lo que le había dicho a la secuoya: no lo dejes para mañana. Cid recordó también uno de los consejos que siempre le había ido mejor: actúa, no postergues. Es cierto que no había nada más que hacer y que tenía todo el día siguiente para eliminar las ramas, pero si lo hacía en aquel momento, dispondría de un día más, y disponer de un día más podría llegar a ser útil. Así pues, aprovechó las pocas horas de luz que le quedaban para podar las ramas. Fiel a sus principios, decidió actuar y no postergar. Empezó a subir entonces a las copas de los árboles que rodeaban su parcela de terreno y se entregó con pasión a la tarea de limpiar las ramas muertas. Los árboles tenían muchos pies de altura y tuvo que escalarlos uno por uno con la ayuda de una cuerda que guardaba en sus alforjas. Podó ramas, eliminó hojas muertas, sin lastimar las ramas vivas. Dedicó buena parte de la noche a esta labor, como si lo único que importara en este momento fuese su aquí y ahora. Fue limpiar las copas de los árboles. El resultado fue excelente. Se sentía muy contento. Curiosamente, ya no le preocupaba que el lugar que había escogido para renovar la tierra, canalizar el agua y limpiar las ramas fuera el elegido o no para que naciera el trébol mágico de 4 hojas. Ahora sabía todo lo que necesitaba un trébol para arraigarse, y lo había hecho. ¿A qué dedicaría el día siguiente? Tal vez hubiera algo que aparentemente no fuera necesario, pero sí imprescindible. Sintió que disfrutaba con lo que estaba haciendo, se divertía, se apasionaba, y todo aquello tenía un sentido, sea cual fuera el resultado final. Una noche más, Cid visualizó su trébol mágico. Esta vez lo imaginó bellamente arraigado en la tierra húmeda del pequeño espacio que había creado. Imaginó sus 4 hojas, cada una de estas con su forma característica de corazón, abiertas para recibir la luz del sol que se colaba entre las ramas de los árboles gigantes que lo rodeaban y que él acababa de limpiar. No podía explicarlo, pero cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que naciera un trébol mágico, menos le preocupaba si el suyo era el lugar elegido por el trébol para crecer. Y por fin oscureció y solamente quedaban 2 noches. Y así llegamos a la 5ª regla de la buena suerte. Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizá nunca llegue. Crear circunstancias requiere dar un primer paso. Dalo hoy. Y así llegamos aquí al final de
de este capítulo que con su metáfora nos enseña a no dejar para mañana. ¿Y vos, cómo sos creando circunstancias? ¿Dejas para mañana? ¿Pasás a la acción? Desde este espacio, desde Caminar con Propósito, estamos, todo el tiempo estoy convocándote a pasar a la acción. En pequeñas cosas, en comenzar a leer ese libro, en comenzar a escribir, comenzar a caminar. Vinimos hablando todos estos días acerca de planificar el 2021 con cosas sencillas, empezar a dar el primer paso. Te acompaño. ¿Cuál es mi propósito? Acompañarte en tu desarrollo personal, acompañarte a dar ese primer paso, acompañarte a transitar ese camino. Soy Claudia Ferrara, me encontrás en @caminar con propósito en Instagram. Me podés escribir caminarconpropósito@gmail.com o escucharme a través de este podcast, y en el link en mi bio encontrás recursos descargables. Compartime tu visión, tu opinión. Te espero en mi espacio. Gracias.